Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, misterio y por supuesto, todo lo que nos apasiona, el mundo de las celebridades turcas. Y bueno, si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que preparamos. Aquí en este rinconcito nos encanta estar al día con todo lo que pasa, especialmente con nuestros amados actores y actrices turcos. Hoy, como bien lo indica el título, nos adentraremos en un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales, un tema que nos tiene a todos con el ojo puesto y la lupa lista, el misterio detrás de Hande Erçel y una supuesta señal que habría enviado a Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel, nuestra adorada Eda de Love is in the Air, y Kerem Bürsin, el galán turco que nos roba suspiros, están enviándose mensajes subliminales. ¿Hay algo más que una simple amistad detrás de todo esto? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Y como siempre les invito a que se queden hasta el final, porque les prometo que vamos a descubrir detalles jugosos, análisis profundos y por supuesto, mis propias opiniones y especulaciones sobre este candente tema. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, permítanme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando más vídeos como este. Además, si quieren estar al tanto de todos los chismecitos, teorías y análisis, la campanita de notificaciones es su mejor amiga. Así no se perderán nada. Ahora sí, empecemos a hablar de Hande y Kerem. Para entender bien el contexto, debemos recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin, además de ser los protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, fueron una pareja en la vida real. Su romance fue uno de los más mediáticos y queridos por el público. Literalmente todo el mundo estaba obsesionado con ellos. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, era un cuento de hadas. Pero como todo en la vida, esa historia tuvo un final. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto. Sin embargo, y aquí es donde empieza el misterio, desde su ruptura, los rumores sobre una posible reconciliación no han dejado de circular. Y es que a pesar de no ser pareja oficialmente, hay ciertos detalles que nos han mantenido con la esperanza de que el amor todavía exista entre ellos. Y uno de estos detalles es precisamente esta supuesta señal que Hande habría enviado a Kerem. ¿Y de qué se trata esta señal? Bueno, para ser precisos, hablamos de una publicación de Hande en sus redes sociales. Una publicación que a simple vista podría parecer inocente, pero que al ser analizada con detenimiento, revela mucho más de lo que parece. ¿Y qué publicó Hande? Una foto. Una simple foto, dirán ustedes. Pero en esta foto Hande aparece usando un accesorio en particular, un collar. Un collar que, según muchos, tendría un significado muy especial. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ese collar no es cualquier collar. Se dice que Hande ha usado, en varias ocasiones, un collar con una letra específica. ¿Adivinen cuál? Exacto, la letra K. Sí, la inicial de Kerem. OMG. Ahora, lo que hace que esto sea aún más intrigante es que esta no sería la primera vez que Hande utiliza un accesorio con la letra K. Ya lo había hecho en el pasado, tanto en público como en privado. ¿Coincidencia? ¿Un simple guiño a sus fans? ¿O algo más? La comunidad de fans, como era de esperarse, enloqueció. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías sobre el significado de este gesto. Algunos aseguran que es una clara señal de que Hande aún siente algo por Kerem y que está buscando llamar su atención. Otros creen que es una forma sutil de recordar su relación y mantener viva la llama del cariño. Y no faltan los que piensan que simplemente es una estrategia de marketing, un juego para mantener la atención del público y generar más interés en sus proyectos. Pero, ¿qué dice Kerem al respecto? ¿Ha reaccionado de alguna manera a esta supuesta señal? Y aquí viene la mejor parte. La respuesta es sí. Kerem, por su parte, también ha hecho algunas publicaciones que, según los fans, podrían estar relacionadas con Hande. Por ejemplo, ha publicado fotos y vídeos en los que se le ve usando ciertas prendas o accesorios que casualmente coinciden con los gustos de Hande. ¡Ay, el misterio se intensifica! Además, han existido ciertos intercambios de me gusta y comentarios en las redes sociales que han alimentado aún más los rumores.
Pequeños detalles pero que en el mundo de las celebridades son interpretados como señales de una conexión especial. Todo cuenta. Y bueno, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? Personalmente creo que es muy difícil saber a ciencia cierta qué está pasando entre Hande y Kerem. Podría ser que realmente haya sentimientos de por medio y que estén buscando una segunda oportunidad. O como mencioné antes, podría ser una estrategia inteligente para mantener su relevancia mediática y generar expectación. O tal vez simplemente estén disfrutando de la atención y jugando con los rumores. Lo que sí es cierto es que al ser figuras públicas, todo lo que hacen es analizado con lupa. Cualquier gesto, cualquier publicación, cualquier coincidencia, es interpretada y debatida por sus fans y por los medios de comunicación. Y en este sentido, tanto Hande como Kerem son muy conscientes de ello. Además, no podemos olvidar que ambos son actores profesionales. Saben cómo manejar su imagen pública y saben cómo jugar con los medios. Por lo tanto, es posible que estén utilizando estas señales de forma consciente para mantener el interés del público y para alimentar los rumores sobre una posible reconciliación. En definitiva, el misterio sigue abierto. No podemos afirmar con certeza qué está pasando entre ellos. Lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando y esperando a ver qué sucede. Y por supuesto, seguir disfrutando del drama. Pero esperen, todavía hay más. No podemos dejar de mencionar un detalle clave en toda esta historia, el trabajo que ambos actores han estado realizando en sus proyectos individuales. Hande, por su parte, ha estado enfocada en nuevas producciones y en su carrera como influencer. Y Kerem, por su parte, ha estado trabajando en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos. Es importante recordar que, después de la separación, ambos tomaron caminos diferentes. Y aunque los rumores sobre una posible reconciliación persisten, lo cierto es que cada uno está centrado en su propio crecimiento profesional y personal. Y aquí es donde entra en juego el tema del respeto y la madurez. A pesar de su ruptura, Hande y Kerem han demostrado una gran madurez al mantener una relación cordial y respetuosa. Han sido vistos en eventos públicos y han sido fotografiados en situaciones casuales, demostrando que a pesar de todo, la amistad y el cariño siguen presentes. Pero volviendo a la famosa publicación de Hande y a las supuestas señales que ha enviado a Kerem, es importante destacar que el uso de accesorios, como un collar con una inicial, no es algo inusual en el mundo de las celebridades. Muchos actores y actrices utilizan este tipo de detalles para rendir homenaje a sus seres queridos, para expresar sus sentimientos o simplemente para hacer un guiño a sus fans. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, el contexto es diferente. Su relación fue muy pública y muy seguida por sus fans. Por lo tanto, cualquier detalle, por pequeño que sea, es interpretado como una señal de algo más. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales son una herramienta fundamental para las celebridades. Les permiten conectar con sus fans, compartir sus proyectos y mantener su imagen pública. Y en este sentido, Hande y Kerem son muy activos en las redes sociales. Por lo tanto, es muy probable que estén utilizando las redes sociales para jugar con los rumores y para mantener la atención del público. Y en este sentido, están haciendo un excelente trabajo. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem. No podemos olvidar que son personas reales, con sentimientos y emociones. Y aunque nos encante el drama y los chismecitos, es importante ser respetuosos con ellos y con sus decisiones. En resumen, el misterio de Hande Erçel y la supuesta señal para Kerem Bürsin sigue sin resolverse. Lo que sí podemos afirmar es que hay una gran expectación y un gran interés por saber qué está pasando entre ellos. Y como siempre, nosotros estaremos aquí, listos para analizar y para compartir con ustedes toda la información que tengamos. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre este apasionante tema. Hemos explorado la publicación de Hande, analizado las posibles señales, considerado las reacciones de Kerem y repasado las teorías y opiniones de los fans. Hemos hablado de su relación pasada, de sus proyectos actuales y del misterio que los rodea. Recuerden que este es solo un análisis y una especulación. La verdad probablemente solo la saben Hande y Kerem. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado.
Si fue así, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La suscripción es gratuita y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y por último, pero no menos importante, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta señal de Ande? ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Me encantaría leer. Sus opiniones son muy importantes para mí. No duden en dejar sus comentarios. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.